¿Y si la tierra pudiera hablar y este valle fuera su primer susurro? Al dar el primer paso, el aire pareció girar alrededor de nosotros, como si buscara leer nuestras intenciones, y las flores que colgaban hacia el cielo se movieron con un pulso suave que se sentía como un corazón que despierta. Lucía murmuró que algo estaba vivo en el silencio, y Diego dijo que el suelo respiraba bajo nuestros pies. Mateo quiso retroceder, pero Inés levantó su cámara porque sentía que algo estaba a punto de revelarse. Un brillo azul cayó desde arriba en lugar de subir desde abajo, y por un instante todos sentimos que el valle nos observaba desde dentro de su extraña calma. No sabíamos si era una bienvenida o una advertencia escondida en la luz. El valle parecía sostenernos en un silencio que no era quietud, sino espera, como si cada uno de nuestros pasos despertara un eco que subía en lugar de caer. Lucía dijo que las flores cambiaban de tono cuando ella respiraba más rápido, y Diego confirmó que los sensores captaban impulsos que seguían el ritmo de nuestras emociones. Inés avanzó con su cámara, murmurando que la luz tenía un pulso propio, como un latido atrapado en el aire. Mateo notó que pequeñas piedras comenzaban a rodearnos en órbitas lentas, marcando un camino que no habíamos elegido. Sentí que el valle quería que siguiéramos, no porque necesitara mostrarnos algo, sino porque evaluaba si merecíamos verlo. Todo a nuestro alrededor vibraba con una intensidad suave, como si estuviéramos cruzando un umbral invisible que nos observaba más de lo que nosotros lo estudiábamos. Avanzamos y el aire dejó de sentirse como aire. Era más denso, casi tibio, como si estuviéramos dentro del aliento de algo inmenso. Lucía habló en voz baja, diciendo que las flores parecían reaccionar a cada emoción que intentaba ocultar. Inés grababa en silencio, atrapada en un asombro que no podía disimular, mientras Mateo seguía mirando el cielo como si buscara una explicación que no podía encontrar en ningún libro. Diego se detuvo alarmado, diciendo que la energía subía y caía como si el valle midiera nuestros pasos. Luego vimos un brillo casi imperceptible que se movía entre los tallos invertidos, como una respuesta a nuestro miedo creciente. Y aunque nada nos tocó, sentimos que algo acababa de reconocernos. El valle comenzó a cambiar mientras avanzábamos, no de forma brusca, sino con la suavidad de algo que nunca había dejado de moverse. Lucía dijo que el color de las flores era distinto, más profundo, como si supieran que habíamos cruzado un límite. Inés capturaba cada matiz, fascinada por cómo la luz parecía nacer del suelo. Mateo frunció el ceño cuando notó que el viento bajaba desde arriba con la fuerza de una corriente invertida. Diego señaló que nuestros pasos dejaban pequeñas ondas que subían como humo transparente. Sentí que el valle no solo nos permitía avanzar, sino que empezaba a mostrarnos su verdadero rostro, uno que había permanecido oculto a todo aquel que no hubiera sido aceptado del todo. Fue entonces cuando el valle nos habló sin sonido. No fue un mensaje claro, sino una sensación que cruzó el aire, como una vibración que nos atravesó. Lucía se llevó la mano al pecho, sorprendida por un pulso que no provenía de ella. Inés detuvo la grabación porque sintió lo mismo. Mateo susurró que algo trataba de decirnos que siguiéramos, pero sin prisa. Sin prisa. Diego confirmó que los sensores captaban un patrón repetitivo, casi como un saludo o una advertencia. Las flores brillaron al unísono durante un instante breve, y la luz que surgió del suelo ascendió como un suspiro luminoso. Comprendimos que no estábamos solos y que el valle sabía exactamente quiénes éramos desde el momento en que entramos. El valle respiraba alrededor de nosotros con una calma que no era tranquilidad, sino una especie de vigilancia silenciosa. Vigilancia silenciosa. Cada vez que uno de nosotros dudaba, el aire parecía cambiar de temperatura,
como si el lugar supiera leer pensamientos que ni siquiera habíamos dicho en voz alta. Lucía dijo que las flores se oscurecían cuando ella recordaba algo triste, y en ese instante el valle emitió un pulso casi imperceptible que subió por nuestros pies. Mateo observó que las piedras se separaban cuando él se ponía tenso, creando pequeños caminos que no elegíamos. Inés filmaba sin hablar, intentando comprender cómo algo podía reaccionar con tanta precisión. Diego explicó que la energía ascendía con picos que seguían nuestros estados, como si estuviéramos frente a un organismo sensible. Todo lo que nos rodeaba empezaba a mostrar sus reglas, y sabíamos que romperlas tendría consecuencias. A medida que avanzábamos, comprendimos que el valle tenía respuestas distintas para cada uno de nosotros. Lucía notó que, cuando respiraba con calma, las flores brillaban con un matiz suave que iluminaba el sendero. Pero cuando Mateo dudaba, las mismas flores se retraían como si temieran un daño inminente. Inés grababa todo, impresionada porque incluso la luz parecía sincronizarse con nuestros gestos más leves. Diego aseguró que los patrones eran demasiado coherentes para ser accidentales, que el valle interactuaba como si nos evaluara uno por uno. Por un momento todos quedamos quietos y el silencio se volvió más denso, casi expectante. Sentimos que habíamos cruzado una línea donde la curiosidad ya no era suficiente. Ahora debíamos ser cuidadosos para no despertar algo que todavía no entendíamos por completo. El siguiente tramo del valle parecía más vivo que cualquier otro. Las flores colgaban hacia el cielo en filas perfectamente alineadas, como si esperaran un movimiento preciso de nuestra parte. El aire subía en hilos suaves que tocaban nuestros rostros con una ligereza casi humana. Lucía extendió la mano y una flor se inclinó hacia ella en un gesto imposible, como si quisiera comunicarse. Inés grabó el instante con una expresión de asombro puro. Mateo murmuró que había una lógica en el patrón, pero que no se parecía a ninguna forma de gravedad conocida. Diego afirmó que la energía respondía a los latidos del corazón, no a la física. Cada paso era una conversación silenciosa, y aunque nada era abiertamente hostil, sentíamos que las reglas del valle podían cambiar sin previo aviso. Al avanzar, los sonidos cambiaron. El valle emitía un murmullo tenue, casi como un canto que viajaba hacia arriba. Lucía cerró los ojos por un instante y dijo que sentía una especie de gratitud, como si algo hubiera reconocido su presencia. Inés grababa el extraño canto invisible mientras Mateo observaba que las piedras flotaban con un ritmo que coincidía con el sonido. Diego marcó que la energía vibraba en secuencias repetitivas, como un mensaje cifrado. El ambiente ya no era solo extraño. Era intencional. Sentimos una mezcla de fascinación y miedo, porque cada fenómeno nuevo nos recordaba que no éramos observadores del valle, sino invitados cuyo comportamiento estaba siendo medido con precisión absoluta. El valle pareció responder a nuestra presencia con una claridad que nos dejó inmóviles. Una oleada de luz subió desde el suelo con un pulso lento que nos envolvió a todos, como si intentara revelar algo que aún no estábamos listos para comprender. Lucía susurró que no sentía miedo, sino una especie de aceptación. Inés bajó su cámara solo para escuchar la vibración que viajaba por el aire. Mateo notó que los patrones se repetían de forma más precisa, como si el valle estuviera tratando de enseñarnos su lenguaje. Diego aseguró que la energía mostraba una coherencia nunca antes documentada. Y mientras la luz ascendía, sentimos que el valle estaba comenzando a confiar en nosotros, aunque no sabíamos con qué propósito.
Entonces dijo, no tienen información. El valle cambió sin previo aviso, como si hubiera decidido mostrarnos algo que había guardado durante demasiado tiempo. Un resplandor tenue se extendió por el suelo y subió en líneas ondulantes que parecían dibujos hechos de luz. Inés enfocó su cámara, sorprendida al ver que los patrones formaban figuras que no podían ser casuales. Lucía dijo que parecían raíces, pero no de plantas vivas, sino de recuerdos enterrados. Mateo observó que algunas líneas temblaban como si respondieran al paso del viento, aunque allí el viento seguía moviéndose al revés. Diego afirmó que la energía no solo subía, parecía proyectar escenas que habían ocurrido mucho antes de que llegáramos. Y mientras avanzábamos, una sombra de fuego y humo ascendió como un recuerdo doloroso que el valle no podía olvidar. El resplandor se hizo más fuerte, como si el valle se esforzara por hacernos entender aquello que lo marcó. Inés murmuró que veía sombras de árboles retorciéndose en las ondas de luz. Y Lucía afirmó que las flores temblaban con un dolor que no pertenecía al presente. Mateo caminó lentamente entre los destellos y dijo que las figuras se parecían a mapas de incendios antiguos. Diego confirmó que los pulsos seguían una secuencia repetida, casi como una narración contada sin palabras. Cada paso revelaba un fragmento distinto, montes ardiendo, ríos oscuros, humo subiendo en espirales, que ahora parecían repetirse en nosotros. Comprendimos que estábamos mirando los recuerdos del valle. Heridas que seguían vivas, suspendidas en un tiempo que nunca terminó de curarse. El valle no solo mostraba imágenes, transmitía emociones. Un temblor suave recorrió el aire y sentimos una tristeza espesa que no tenía dueño humano. Lucía dijo que era la memoria de algo perdido y que las flores absorbían ese luto desde hacía años. Inés dejó de grabar por un momento porque la sensación le apretaba el pecho. Mateo comentó que incluso las rocas parecían flotar más lentamente, como si respetaran un duelo silencioso. Diego explicó que los pulsos se volvían más suaves, como un susurro que pedía ser escuchado sin prisa. Cada figura luminosa que ascendía parecía despedirse, fragmentos de un pasado que el valle intentaba liberar, pero que aún necesitaba testigos para poder soltarlo del todo. Entonces ocurrió algo distinto. Las imágenes comenzaron a reaccionar a nosotros. Cuando Inés dio un paso atrás, las líneas de luz se reacomodaron como si corrigieran su posición. Lucía sostuvo la respiración y las flores cambiaron de color en un instante, uniendo tonos que parecían señalar un recuerdo más profundo. Mateo notó que el suelo brillaba justo donde él miraba, como si su atención guiara la narrativa. Diego anunció que la energía respondía a la intención, no al movimiento. De pronto, una figura más clara ascendió, un árbol enorme, consumido por llamas que subían en silencio. Todos quedamos quietos, porque la imagen parecía observarnos a nosotros. Sentimos que el valle buscaba asegurarse de que entendiéramos su dolor antes de mostrarnos algo aún más difícil. La última imagen fue la más impactante. Frente a nosotros, el valle proyectó algo que ninguno esperaba. Siluetas humanas hechas de luz que subían como humo detenido en el tiempo. Inés susurró que parecían personas intentando huir. Lucía sintió un estremecimiento que la dejó sin palabras. Mateo observó el contorno de las figuras y dijo que no eran visitantes como nosotros, sino alguien del pasado. Diego afirmó que las secuencias mostraban una historia repetida, una advertencia que había sido ignorada. Las siluetas se desvanecieron lentamente, dejando solo un resplandor tenue que ascendía como un rastro de memoria. Y en ese momento entendimos que el valle no solo recordaba, esperaba justicia, o al menos reconocimiento,
antes de confiar por completo en aquellos que se atrevían a entrar en su herida silenciosa. El valle dejó de mostrarnos recuerdos y comenzó a reaccionar con una intensidad que no habíamos sentido antes. Ponis tu países se ver. El aire subió con más fuerza, casi empujándonos hacia atrás, y las flores invertidas se agitaron como si intentaran advertirnos. Lucía murmuró que algo había cambiado, que el valle ya no solo compartía memoria, sino preocupación. Mateo señaló que las piedras que solían flotar con suavidad ahora giraban en espirales más rápidas. Inés grababa con dificultad, mientras la luz fluctuaba como si estuviera nerviosa. Diego confirmó que los pulsos energéticos se volvían abruptos, sin ritmo claro. Una sensación de presión se acumuló alrededor, como si el valle temiera que estuviéramos a punto de ver algo que no debía repetirse. Cada paso parecía despertar un temblor distinto, y comprendimos que la advertencia había comenzado. Seguimos avanzando aunque el ambiente se volvió más denso, como si camináramos dentro de un miedo que no era nuestro. Lucía dijo que las flores parecían retraerse, ocultando sus colores bajo un velo grisáceo. Inés filmó cómo la luz del suelo subía en ráfagas breves, casi como sobresaltos. Mateo advirtió que la tierra vibraba bajo sus botas, no con suavidad sino con un pulso inquieto. Diego afirmó que el valle estaba respondiendo a un estímulo desconocido, algo que no provenía de nosotros. Por un momento, un silencio repentino lo cubrió todo, demasiado absoluto, como si el valle esperara un segundo antes de mostrar algo más fuerte. Y entonces una onda de luz subió como un relámpago sin sonido, dejándonos sin aliento. El movimiento del valle se volvió impredecible. Las piedras comenzaron a elevarse en ángulos extraños, chocando entre sí antes de separarse de nuevo. Lucía dijo que el ambiente no estaba enfadado, sino preocupado, como un organismo tratando de alejarse de algo invisible. Inés grabó cómo el aire formaba espirales más tensas, casi afiladas. Mateo apuntó que el comportamiento del terreno recordaba a un sistema intentando defenderse. Diego, con la voz más baja, afirmó que la energía registraba patrones que no coincidían con ninguna de nuestras emociones. Algo antiguo estaba despertando, algo que no necesariamente nos veía como amenaza, pero sí como potencial repetición de una herida pasada. Y el valle no iba a permitir que eso volviera a ocurrir. Entonces apareció la primera señal clara de peligro. Una línea de luz subió desde el suelo directamente frente a nosotros, dividiéndose en ramas luminosas que chispeaban como advertencias. Lucía dijo que esa forma no era un recuerdo, sino una reacción inmediata. Inés retrocedió con la cámara temblando entre sus manos. Mateo gritó que el suelo estaba hundiéndose hacia arriba, una paradoja que solo el valle podía crear. Diego confirmó que la energía formaba barreras, como si quisiera detenernos. Las flores emitieron un sonido agudo, apenas audible pero doloroso, y el aire se tensó como antes de una tormenta. Era la forma del valle decir alto, y por primera vez sentimos que podíamos estar cruzando un límite del que no habría retorno. Sentimos estar cruzando un límite del que no habría retorno. El valle dio su advertencia final con una claridad imposible de ignorar. Una onda expansiva subió desde el suelo, rodeándonos con un temblor que parecía atravesar huesos y pensamientos. Lucía cayó de rodillas, diciendo que sentía una tristeza inmensa, como si algo le hubiera suplicado que se detuviera. Inés dejó caer la cámara por un instante, incapaz de sostener la presión emocional. Mateo afirmó que la tierra estaba tratando de protegerse, no de atacarnos. Diego, con voz temblorosa, dijo que la energía quería comunicarse,
pero que su intensidad era peligrosa para cualquiera que no entendiera su lenguaje. Cuando la luz finalmente se calmó, el valle quedó en un silencio denso, como si esperara nuestra decisión final. Y supimos que, a partir de ese momento, todo cambiaría. El valle comenzó a calmarse, pero no era una tranquilidad real, sino una especie de respiración profunda. Después de un grito, Lucía dijo que la energía ya no empujaba, sino que esperaba, como si quisiera saber si habíamos entendido la gravedad de lo que habíamos visto. Inés avanzó con cuidado, levantando la cámara solo cuando sintió que el aire no temblaba tanto. Mateo comentó que el suelo estaba más estable, aunque seguía elevando pequeñas ondas como si quisiera guiarnos. Diego afirmó que la intensidad del valle había cambiado y que ahora nos mostraba algo distinto, no un recuerdo ni una advertencia, sino un origen. Al seguir los pulsos ascendentes, vimos cómo las flores invertidas se alineaban poco a poco, marcando un camino que parecía vivo, y comprendimos que estábamos entrando en el corazón de un secreto antiguo. Al seguir el camino luminoso, notamos que el aire cambiaba de textura, casi como si nos envolviera una capa más tibia y densa. Lucía dijo que las flores parecían comunicarse entre sí, respondiendo al ritmo de nuestros pasos. Inés filmó cómo los pétalos temblaban con un pulso que ya no era caótico, sino pausado y profundo. Mateo observó que las piedras flotaban en líneas rectas, como si obedecieran a una ley más antigua que la gravedad misma. Diego aseguró que la energía formaba un patrón repetitivo orientado hacia el centro del valle, como invitándonos a descubrir su verdad mayor. Todo se volvió más silencioso, pero no vacío. Era un silencio lleno de intención, como si cada átomo supiera que estábamos a punto de ver algo que nadie había visto con vida. Llegamos a un área donde el valle parecía abrirse, como un libro que había esperado siglos para ser leído. Una luminiscencia suave subía desde el suelo, formando hilos que se unían en el aire como raíces invertidas. Lucía dijo que aquello no era natural ni artificial, era algo intermedio, un puente entre memoria y defensa. Inés grabó en silencio, temblando levemente por la emoción del descubrimiento. Mateo comentó que el patrón era demasiado perfecto para ser casual, como si el valle hubiera aprendido a protegerse a través de aquello que alguna vez lo hirió. Diego afirmó que la energía tenía una resonancia viva, como si respondiera a nuestra presencia con aceptación. Fue entonces cuando comprendimos que la gravedad invertida no era un fenómeno extraño, sino un escudo, un mecanismo creado por la Tierra para cuidar su herida más profunda. El valle comenzó a contar su historia sin imágenes ni sonidos, solo con una vibración que nos atravesó y dejó claro el peso de aquello que había vivido. Lucía dijo que sentía una mezcla de tristeza y fuerza, como si la tierra hubiera luchado por proteger lo que quedaba. Inés dejó de grabar por un momento, abrumada por la magnitud de lo que comprendía sin palabras. Mateo afirmó que la estructura invertida se comportaba como un sistema de defensa que había evolucionado con el tiempo. Diego confirmó que la energía del valle era consciente, no en el sentido humano, sino como una memoria viva que aprende, recuerda y responde. Y mientras las luces ascendían alrededor, entendimos que todo lo que habíamos visto era parte de un mensaje. El valle no olvidaba, pero tampoco rechazaba a quienes llegaban con respeto. Finalmente, el valle nos mostró su verdad más profunda. Las luces ascendieron todas a la vez, formando un brillo suave que envolvió cada rincón del paisaje. Lucía dijo que sentía una especie de alivio, como si el lugar hubiera estado esperando que alguien entendiera su historia. Inés grabó el momento con una mezcla de reverencia y asombro. Mateo afirmó que, por primera vez, el aire se movía sin tensión, como si el valle hubiera dejado de defenderse. Diego confirmó que la energía había alcanzado un equilibrio perfecto, uno
que solo se lograba cuando el valle confiaba por completo. En ese instante, supimos que la gravedad invertida no era un misterio a resolver, sino un símbolo. La manera en que la Tierra había decidido sanar su herida protegiéndose del mundo exterior. Y nosotros, por fin, habíamos sido aceptados como testigos de ese renacer. El valle nos recibió con un silencio que ya no era advertencia ni dolor, sino una pregunta. Lucía dijo que sentía algo distinto, como si el aire esperara una respuesta que solo nosotros podíamos dar. Inés avanzó despacio, grabando cómo las flores invertidas permanecían inmóviles por primera vez, sin temblores ni destellos. Mateo murmuró que el valle había dejado de reaccionar a nuestras emociones, lo cual resultaba aún más inquietante. Diego afirmó que la energía estaba en pausa total, una quietud absoluta que nunca había registrado. Y mientras la luz subía en hilos casi imperceptibles, sentimos que estábamos parados frente a algo que exigía sinceridad más que conocimiento. Al avanzar unos pasos más, el valle reaccionó por primera vez en armonía, sin tensión. Lucía dijo que podía sentir una especie de apertura, como si el lugar quisiera saber si nuestro propósito era realmente honesto. Inés bajó su cámara para no interrumpir la sensación, y por un momento ninguno habló. Mateo observó que el movimiento ascendente era tan tenue que parecía un suspiro. Diego afirmó que la energía estaba midiendo más que emociones. Estaba midiendo intención. Y en ese instante entendí que el valle no buscaba algo físico, sino algo humano, algo que no pudiera fingirse ni esconderse. El aire alrededor vibró apenas, como si estuviera esperando a que uno de nosotros se atreviera a responder primero. Entonces el valle mostró algo que ninguno esperaba, una imagen fugaz de los exploradores anteriores, aquellos cuyas señales había conservado en silencio. Inés vio figuras que parecían atrapadas entre la luz y la tierra, no vivas, pero tampoco ausentes. Lucía retrocedió un paso, diciendo que el valle no había castigado a nadie, sino que los había absorbido cuando no lograron entenderlo. Mateo afirmó que lo que veíamos eran rastros, ecos de decisiones equivocadas. Diego, con un temblor en la voz, explicó que el valle no aceptaba la ambición ni el miedo extremo. Era un lugar que exigía equilibrio, una prueba. Y entendimos que nuestra presencia no era casual. Éramos los siguientes en ser evaluados. El ambiente se volvió más pesado, no por peligro, sino por decisión. Lucía respiró hondo y dijo que el valle quería saber si éramos capaces de entregarnos sin miedo. Inés dejó su cámara en el suelo, como un símbolo de que no buscaba controlarlo todo. Mateo dio un paso hacia adelante, afirmando que aceptar lo desconocido podía ser la única manera de avanzar. Diego cerró los ojos por un momento, dejando que su mente se calmara hasta que el pulso del valle coincidiera con el suyo. Y entonces ocurrió. La energía subió en una oleada suave, reconociendo algo en nosotros que por fin encajaba. El valle esperaba rendición, no derrota, sino entrega a un lenguaje que nunca iba a explicarse con palabras. El valle dio su veredicto sin necesidad de sonido ni luz intensa. Una corriente suave nos envolvió a todos, elevándose con una calidez que no habíamos sentido desde que llegamos. Lucía comenzó a llorar en silencio, diciendo que el valle aceptaba nuestra presencia. Inés respiró hondo, sintiendo que el aire ya no la presionaba. Mateo afirmó que el movimiento ascendente era ahora perfecto, sin interrupciones, como si el valle celebrara una respuesta correcta. Diego sonrió por primera vez, diciendo que la energía nos había reconocido como parte del equilibrio y no como una amenaza. Y mientras la luz ascendía una última vez, entendimos que el valle
no solo había evaluado nuestra intención, sino nuestra capacidad de rendirnos al misterio, sin destruirlo. El valle estaba en silencio, pero no era vacío. Era un silencio lleno de significado, como si cada pétalo invertido y cada corriente ascendente contuviera una última verdad esperando ser revelada. Lucía dijo que sentía una conexión extraña, como si el valle respirara con nosotros. Inés avanzó sin su cámara, dejando que sus pasos hablaran por ella. Mateo notó que las piedras flotaban en un ritmo tan perfecto que parecía una ceremonia. Diego afirmó que la energía estaba más estable que nunca, como si el valle hubiera bajado sus defensas por completo. Y mientras los cuatro nos acercábamos al centro luminoso, comprendimos que aquello no era un simple cierre, sino un juicio final. Una última prueba que determinaría si habíamos entendido el mensaje más importante del valle. Al acercarnos, una luz más intensa comenzó a subir desde el centro, envolviéndonos en un resplandor que no quemaba, sino que revelaba. Lucía dijo que sentía como si el valle tocara sus pensamientos más profundos sin invadirlos. Inés murmuró que era como verse reflejada, pero sin espejo. Mateo afirmó que la energía parecía medir la verdad de lo que éramos, no lo que mostraba nuestra voz o postura. O postura. Diego explicó que los patrones se ajustaban a cada uno de nosotros, como si el valle nos analizara por última vez. Y entonces entendí, no bastaba con no tener miedo, había que aceptar el deseo de proteger lo que no nos pertenecía, porque el valle solo confiaba en quienes podían rendirse sin exigir nada a cambio. La luz cambió de forma, revelando por un instante el momento en que el valle fue herido, un incendio que subió como una sombra, devorándolo todo. Lucía se llevó la mano al pecho, sintiendo el eco de aquel dolor como si fuera suyo. Inés observó en silencio, entendiendo que el valle no pedía perdón, sino reconocimiento. Mateo afirmó que era una memoria viva que buscaba evitar que la historia se repitiera. Diego explicó que aquello no era amenaza, sino un recordatorio de la fragilidad de lo que parecía eterno. Y mientras la imagen se desvanecía, sentimos que el valle esperaba nuestra respuesta, un gesto que demostrara que habíamos comprendido la profundidad de su herida. Fue Lucía quien dio el paso más importante. Se adelantó lentamente, abrió las palmas y dejó que el valle sintiera su calma. Inés se unió a ella, respirando profundo, como si ofreciera su propia sinceridad. Mateo bajó la mirada, mostrando respeto, y Diego permitió que sus sensores se apagaran por completo para demostrar confianza. Entonces el valle respondió. La luz subió en una espiral suave que se expandió alrededor, abrazando a cada uno de nosotros con una calidez inesperada. Era como si el valle dijera que había visto suficiente, que nuestra rendición no era debilidad sino entendimiento. Y en aquel resplandor supimos que estábamos siendo aceptados de verdad. El valle nos liberó con un último suspiro de luz. Las corrientes ascendentes se suavizaron hasta desaparecer casi por completo, y las flores volvieron a moverse con un pulso tranquilo, como si descansaran. Lucía dijo que sentía gratitud, pero también responsabilidad. Inés afirmó que la historia del valle nunca debería ser contada como un misterio resuelto, sino como una advertencia viva. Mateo señaló que habíamos sido testigos, no dueños, de un secreto sagrado. Diego añadió que la tierra recordaba todo, incluso aquello que los humanos intentaban olvidar. Y mientras el valle quedaba detrás de nosotros, entendimos que no regresábamos iguales. Llevábamos dentro una lección silenciosa. La naturaleza no teme al olvido,
pero sí teme que no aprendamos nada de lo que intenta mostrarnos.